Gracias. Pues, buenas noches. Mi nombre, como ya lo dijo la doctora, soy Brenda Villalobos Mendoza y soy del grupo del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey. Ay. El trabajo del que les voy a hablar el día de hoy es un trabajo que hemos estado desarrollando en colaboración con investigadores del ICAT, que es el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el cual tiene una unidad académica en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica aquí en Monterrey. Esta unidad del ICAT se encuentra dentro del Polo Universitario de Tecnología Avanzada de la UNAM. Ahí es donde tenemos, bueno, donde existe el Laboratorio de Instrumentación y Metrología Óptica, que es donde hemos desarrollado esta investigación. El índice de la plática, voy a comenzar con una breve semblanza de mi persona. Después vamos a pasar a la introducción del tema, donde voy a hablar de qué son las superficies ópticas, para qué sirven y dónde se están utilizando actualmente. Vamos a pasar después al diseño de algunas superficies que fabricamos para probar el método propuesto. En la fabricación voy a hablar acerca de las técnicas que utilizamos para la fabricación de las muestras que probamos. Después voy a pasar a lo que es la parte de pruebas, que son el método que propusimos para probar la calidad de este tipo de superficies. Algunos resultados que hemos obtenido hasta el momento, las conclusiones de este trabajo, algunos agradecimientos y por último, las referencias. Me voy a brincar la semblanza porque esto pues ya lo platicó la doctora hace un momento, entonces voy a pasar esta diapositiva rápidamente y me voy a ir directamente a la introducción. Actualmente las superficies de forma libre están siendo muy utilizadas en áreas tanto científicas como tecnológicas y esto se debe a las ventajas que estas superficies ofrecen. Entre las ventajas que se encuentran son una mejor calidad en las imágenes capturadas. Esto lo podemos ver en los telescopios como este que se muestra aquí en la imagen. Tenemos un telescopio segmentado cuyas superficies tienen son superficies de forma libre. Con este tipo de superficies lo que se busca es aumentar la calidad de las imágenes capturadas con estos sistemas, tener sistemas más compactos y más eficientes. Otra ventaja que ofrecen este tipo de superficies de forma libre es que tienen una infraestructura flexible. Por ejemplo, en el área automotriz tenemos el diseño de la carrocería de estos automóviles. Al utilizar superficies de forma libre, obtenemos como resultado automóviles con una mejor aerodinámica. En el área de iluminación, lo que se busca es obtener iluminación uniforme o dirigir la luz hacia una área en específico. Ahora los sistemas de iluminación no usan lámparas como se utilizaban anteriormente y la forma que tienen estos faros, además de que son de LED, tienen formas raras que permiten dirigir la energía hacia un área en específico, sobre todo en los lugares donde existen los telescopios, donde se busca que no exista contaminación lumínica. Se utilizan este tipo de lámparas para iluminar únicamente hacia abajo y evitar la contaminación lumínica. En el área aeroespacial, lo que se busca es una mejor calidad y suavidad en los paneles fabricados. Por ejemplo, en esta imagen de este avión que tenemos aquí, podemos observar que la forma de esta aeronave pues es muy compleja, sus superficies son muy suaves y son formas muy complejas que no son conocidas. Entonces, con el método que vamos a proponer, lo que buscamos es medir la calidad y el acabado de este tipo de superficies. Otra área en donde están siendo muy utilizadas es en el área automotriz también, pero esto
en la parte de los parabrisas. Lo que se busca es desplegar los tacómetros o los velocímetros en el parabrisas del automóvil. Con esto, lo que se quiere es evitar que el conductor aparte su vista del camino y poder tener aquí todos los indicadores en el parabrisas. Como podemos ver, pues son muchas áreas, tanto científicas como tecnológicas, que están utilizando este tipo de superficies. Pero, ¿qué es una superficie de forma libre? Pues una superficie de forma libre es una superficie que no tiene simetría de revolución y esta puede ser descrita por un polinomio, por ejemplo, Seidel, Cernic, polinomios Q o etcétera, ¿no? El polinomio que mejor nos parezca. En fabricación óptica tenemos 3 tipos de superficies conocidas, que son las esféricas. Voy a poner aquí el apuntador. Las superficies esféricas, las cuales tienen simetría de revolución. Si nosotros hacemos girar este perfil en 2 dimensiones sobre su eje, vamos a obtener la superficie esférica. También lo podemos hacer con las superficies asféricas. Si nosotros hacemos girar este perfil en 2D sobre su eje, vamos a obtener la superficie de forma asférica. Pero esto no sucede con las superficies de forma libre, donde podemos observar que no tienen simetría de revolución y estas son descritas a través de un polinomio. En fabricación óptica, dependiendo del tipo de superficie que se quiera fabricar, es el grado de complejidad que se tiene. Las más fáciles de fabricar son las superficies convexas. Estas superficies, el método es muy conocido y no hay ningún problema en su fabricación, pero son difíciles de medir. Podemos observar en esta tabla que el grado de complejidad va avanzando de arriba hacia abajo. La siguiente superficie que tenemos aquí en la tabla son las superficies cóncavas. Estas superficies son difíciles de manufacturar, pero sin embargo son fáciles de medir. Tenemos la tercera en la tabla, que son las superficies de ala de gaviota, las cuales son muy difíciles de manufacturar, son difíciles de medir, pero tiene muchas más ventajas utilizar estas superficies que las anteriores. Y en el último renglón tenemos las superficies de forma libre. Estas superficies son difíciles de manufacturar, difíciles de medir y pueden tener muy poca o nula simetría. Pero como vimos ahorita, sus ventajas son la reducción de componentes ópticas. ¿Dónde podemos ver aplicadas estas ventajas? Por ejemplo, en los objetivos que utilizan los fotógrafos. No sé si se han fijado, por ejemplo, los reporteros de fútbol, cuando están tomando las imágenes, sacan su cámara y su lente es un cono gigante. Si en el diseño de estos objetivos se utilizaran superficies de forma libre, podríamos eliminar componentes. A las componentes me refiero a las lentes de este objetivo y con eso haríamos un sistema mucho más compacto, más ligero y además aumentaríamos la eficiencia de estos sistemas ópticos. Otras de las ventajas que ofrecen estas superficies de forma libre pues son como mencionábamos anteriormente, mejor iluminación, imágenes más nítidas y sistemas más robustos. Aquí en esta imagen podemos observar un ejemplo de este tipo de superficies. La superficie es la que se muestra en color morado. Podemos observar que tiene como un patrón anular. Sin embargo, su forma es bastante irregular y compleja. Aquí tenemos otro ejemplo de este tipo de superficies de forma libre. Podemos ver que no tiene ningún tipo de simetría y también su forma es bastante compleja. Un tercer ejemplo es esta superficie de forma libre que tenemos aquí. Podemos observar en la cara plana, que es donde se coloca la superficie, este patrón de franjas. Este patrón de franjas rectas e igualmente espaciadas me indica o me da una idea de la planicidad que tiene la placa en donde está la superficie.
pero al momento de proyectar las franjas sobre la superficie de forma libre, podemos observar que se forma un patrón totalmente irregular y complejo. Y eso es lo que queremos medir. Para poder diseñar un método de prueba y poder medir la calidad de este tipo de superficies, pues es necesario tener una superficie de forma libre, pero adquirir una superficie de este tipo es muy costoso porque, por lo que mencionábamos al principio, que son muy difíciles de fabricar y muy difíciles de medir. Entonces, pues nos dimos a la tarea de fabricar nuestras propias superficies de forma libre y para ello, pues es necesario realizar primero el diseño de estas superficies. Para poder diseñarlas es necesario conocer varios parámetros, entre ellos son el diámetro de la superficie que queremos fabricar, el radio de esta superficie, el pico-valle. Con el pico-valle me refiero a la diferencia que existe entre la parte más alta y la parte más bajita de la superficie que estamos fabricando. El RMS. El RMS es la diferencia que existe entre la superficie que estamos diseñando y la esfera que mejor ajusta a esa superficie. Y unos datos que utilizamos para nuestro diseño obtuvimos un pico-valle de 36.26 milímetros, un RMS de 11.17 y este diseño lo realizamos en el programa comercial CIMAX. Esta ecuación que tenemos aquí, si recuerdan, para describir a una superficie de forma libre necesitamos un polinomio. En nuestro caso, nosotros utilizamos los polinomios de Zernik, dados por esta ecuación. Nosotros nos quedamos únicamente hasta el coeficiente de orden 15. Y estos son los valores de los coeficientes para Z5 y Z7. El diámetro de la superficie que diseñamos fue de 50 milímetros y el valor del coeficiente Z5 de 2.42 por 10 a la menos 2 y Z7 de menos 1.047 por 10 a la menos 3. En esas imágenes podemos observar cómo, cómo son nuestra superficie que diseñamos. Tenemos en el eje vertical, nosotros la conocemos como la sajita, podríamos verlo como la altura que tiene nuestra superficie y tenemos el diámetro en el eje Y, que es de 50 milímetros. Viendo un mapa de contorno, nuestra superficie se ve de esta manera. Como pueden ver, pues los colores me indican una medida de la altura que hay en cada una de estas zonas. Entonces, entre más rojo quiere decir que es la parte más alta y entre más azul es la parte más bajita de nuestra superficie. Esto apenas es el diseño que vamos a utilizar para poder fabricarlas. Entonces, una vez que hicimos el diseño, el siguiente paso fue fabricar las superficies y para ello utilizamos dos técnicas diferentes de fabricación. La primera de ellas fue con tecnología aditiva o impresión 3D, que se le conoce. A pesar de que estas superficies están tomando un papel importante en las áreas tanto científicas como tecnológicas, su fabricación sigue siendo un reto porque son superficies muy complejas y muy difíciles de fabricar. Entonces, hasta ahora, las superficies reportadas en la literatura reportan alturas, recordemos la altura de la superficie, de máximo 16 milímetros, pero nosotros fabricamos una superficie con altura de 36.6 milímetros. O sea, la superficie que diseñamos es mucho más alta y más compleja. Para esta impresión de la primera superficie bajo prueba, utilizamos una impresora 3D. Esta impresora fue una impresora MakerBot
con tecnología de impresión por deposición, la cual tiene una resolución de capa de 100 micras, tiene una precisión en el eje, en XY de 11 micras y en Z de 2.5 micras. El material que usa esta impresora para imprimir es ácido poliláctico, mejor conocido como PLA. Aquí tenemos una foto del procedimiento cuando se está imprimiendo la muestra. Como pueden observar, esta impresión se va haciendo por capas. Y aquí tenemos ya las muestras impresas. No sé si se alcanza a distinguir, pero, o si alguna vez han ustedes impreso en una impresora 3D, cuando sale la muestra de la impresora, esta muestra tiene, ¿cómo se dice? Huellas o rastros de la impresión. Para ello, para quitar todos estos rastros de la impresión, nosotros nos dimos a la tarea de pulir estas superficies. Esta imagen que tenemos aquí es una superficie postprocesada. Una vez que ya se imprimió, lo que hicimos fue con una lija de agua, lijar toda la superficie para quitar todos esos residuos de la impresión, lijarla que quedara suavecita la superficie, y una vez que queda suave, lo que hicimos fue pintarla con pintura reflejante o pintura metálica, porque nosotros para el método que propusimos necesitamos que estas superficies reflejen la luz. Por eso se nos ocurrió utilizar pintura metálica. Para esta superficie en particular, los coeficientes de cernic utilizados fueron Z5 y Z7. Aquí tenemos otra muestra que imprimimos en la misma impresora, pero si se fijan, aquí el cernic utilizado es Z10. Se puede observar la diferencia que existe entre estas dos superficies. Aquí se ve la superficie un poco más suavecita. Eso indica que tuvo un mejor pulido con la lija de agua. Y también se ve una diferencia en la pintura. Estuvimos probando con diferentes tipos de pintura metálica. Y esta de aquí es la que mejor reflejaba. Y una tercera muestra que imprimimos, utilizamos el coeficiente Z8. Pero podemos observar en los lados cómo se ven las capas de la impresión que va dejando la impresora. Con estas muestras, lo que hicimos fue tomar unas imágenes experimentales para ver si reflejaban, si lográbamos ver alguna imagen reflejada por ellas y ver si podíamos cuantificar o medir su calidad. Tomamos unas imágenes y se observó que sí efectivamente reflejaban. Entonces, al ver que sí se formaban los patrones que nosotros queríamos, decidimos mandar a fabricarlas en una máquina de control numérico. Esto para obtener una mejor calidad en las imágenes que vamos a analizar y ahorita les voy a platicar. La máquina de control numérico que se utilizó, bueno, más bien mandamos a hacer estas piezas al CIDESI aquí en Monterrey con el maestro en ingeniería Osvaldo Hernández, que es el gerente de proyectos de manufactura avanzada. La máquina de control numérico que utilizamos es una máquina de 5 ejes que tiene tolerancias de más o menos 270 micras en el eje X, más o menos 130 micras en el eje Y y más o menos 50 micras en el eje Z. La tolerancia angular de esta máquina es de más o menos 5 grados, tiene una tolerancia radial de más o menos 0.25 milímetros y un acabado superficial con RA menor a 3.2 micras. Entonces, las mandamos a hacer ahí al CIDESI con el maestro en ingeniería Osvaldo, y esta es una imagen de la máquina de control numérico donde se fabricaron estas piezas. Y estas son las piezas obtenidas. Como podemos ver, comparando estas con las piezas obtenidas en impresión 3D, pues estas tienen un mejor acabado. La superficie es mucho más suave y a simple vista reflejan muy bien la luz.
Eso era lo que nosotros buscáramos, que reflejaban de la mejor manera la luz para poder probar este tipo de superficies. Para esta superficie en particular, los coeficientes de diseño fueron Z5 y Z7. Son los dos coeficientes que utilizamos para diseñar esta superficie. Y fueron fabricadas en aluminio 6061 T6, donde la calidad superficial promedio está por debajo de las 3.2 micras. Ay, perdón, me brinqué hasta la otra. Fueron dos superficies las que imprimimos, las que se mandaron a hacer ahí el CIDESI. La primera son con estos dos coeficientes, Z5 y Z7. Y esta segunda superficie podemos observar que es mucho más rápida o las caídas que tiene en su superficie son más rápidas, son más bruscas. Para esta superficie, los coeficientes de diseño fueron Z5, Z7, Z8, Z9, Z12, Z13 y Z15. Son los coeficientes que se utilizaron para el diseño de esta superficie. Muy bien, entonces una vez que ya teníamos nuestras superficies fabricadas, pues el siguiente paso fue hacer la prueba para medir su calidad. El método que nosotros propusimos se conoce como método de pantallas nulas y este método, su configuración básica es en dibujar un conjunto de líneas curvas o puntos casi elípticos en un cilindro, en un plano o en un cono, de tal manera que cuando reflejan la luz de la superficie bajo prueba, la imagen que refleja esa superficie sea una cuadrícula perfecta o una matriz circular. Las desviaciones que tenga esta cuadrícula de la imagen experimental me va a dar una idea a mí de la calidad de la superficie. Aquí, en forma gráfica, esto es lo que significa. Tengo yo dos patrones. Si se fijan, los dos son una cuadrícula. Parece perfecta las dos. La cuadrícula en color rojo es el patrón que yo quiero observar en mi detector. Y esta sí es una cuadrícula perfecta porque yo la estoy calculando. Y la cuadrícula en color azul es la imagen experimental que yo tomo con mi detector. Si hacemos la comparación entre esas dos imágenes, podemos observar que efectivamente existe una desviación en las posiciones de la imagen de la cuadrícula ideal y la cuadrícula experimental. Estas desviaciones que existen entre esas dos imágenes me dan una idea a mí de las diferencias que existen entre la superficie real y la superficie que yo estoy fabricando. Eso es básicamente en lo que consiste el método de pantallas nulas. Y de manera gráfica lo tenemos aquí. Tenemos, lo que se utiliza es un cilindro que se coloca alrededor de mi superficie. Esta que está aquí es la superficie que yo quiero probar. Tengo un cilindro donde se coloca la pantalla nula. Tengo el detector para capturar la imagen reflejada por la superficie bajo prueba. Y con este arreglo experimental voy a probar mi superficie. Esta imagen que tengo aquí es la pantalla nula que yo voy a imprimir y enrollar de forma cilíndrica para colocar alrededor de mi superficie. Este es mi arreglo experimental. Tengo mi superficie aquí, el cilindro que está aquí alrededor de mi superficie y dentro de este cilindro es donde yo voy a colocar la pantalla nula. Y con mi detector, aquí en la parte de arriba, yo voy a capturar la imagen que refleje la superficie bajo prueba. Esta imagen que yo voy a capturar es la que yo busco que sea una cuadrícula perfecta. Y esta otra imagen es el resultado experimental de mi evaluación. Podemos observar en el centro la superficie bajo prueba
y alrededor de la superficie, la pantalla nula que calculamos. Podemos ver que es una cuadrícula, sin embargo, esta cuadrícula no es perfecta. Eso es lo que vamos a medir. Esta imagen que les muestro aquí es de las primeras pruebas que hicimos con las superficies impresas con tecnología 3D o impresas con la impresora 3D. Al ver nosotros este resultado, pudimos observar que el método que estábamos proponiendo sí funcionaba. Fue por eso que ahí decidimos mandar a fabricar las superficies al CIDESI en la máquina de control numérico. ¿En qué consiste la prueba o cómo se mide matemáticamente? Entonces, recordando, dijimos que nuestra superficie la podemos describir por cualquier función polinómica. En nuestro caso, estamos utilizando los polinomios de Cernic. Y lo que vamos a hacer es tomar el rayo que viene del CCD, pasa por el pinhole e intersecta la superficie en un punto P3. Nosotros vamos a calcular la recta que va desde el punto P1, pasa por el pinhole e intersecta la superficie aquí en P3. Esa recta está dada como la intersección de dos planos dados por estas ecuaciones. El siguiente paso para calcular la pantalla nula que nosotros vamos a colocar aquí, después de calcular esta recta que viene por aquí, es resolver este sistema de ecuaciones para encontrar los puntos P3 sobre la superficie. Aquí yo estoy dibujando únicamente un rayo, sin embargo, puedo dibujar todos los rayos que yo quiera que intersecten a mi superficie. Para la explicación, únicamente se dibuja un solo rayo. Después de calcular estos puntos en la superficie, el siguiente paso es utilizar la ecuación de la reflexión para calcular los rayos reflejados, para calcular las posiciones de los rayos reflejados que intersectan la pantalla nula. Y eso lo vamos a hacer utilizando la ecuación de la reflexión, la cual está dada por esta ecuación de aquí. El rayo reflejado R va a ser igual al rayo incidente menos 2 veces el rayo incidente, producto punto, aquí salió un error, perdón por el error, y punto N, donde N es la normal a mi superficie en este punto. De esta manera, aplicando la ecuación de la reflexión, yo obtengo los puntos, las posiciones de los rayos reflejados en mi pantalla nula. Entonces, tengo la ecuación del rayo reflejado, la ecuación del rayo incidente y la ecuación de las normales a mi superficie en este punto. El siguiente paso es resolver este sistema de ecuaciones para los puntos X, Y y Z en la pantalla nula. Una vez resolviendo este sistema de ecuaciones, lo que yo voy a encontrar son todas las posiciones de los puntos en mi pantalla nula. Y lo que voy a obtener es lo siguiente, mi pantalla nula. Todo este conjunto de ecuaciones que hicimos fue para poder calcular y dibujar estos puntitos que yo voy a imprimir y a enrollar para probar mi superficie. Hasta aquí no sé si hay alguna duda o comentario. Muy bien, vamos a continuar entonces. Con este procedimiento, pues ya el siguiente paso fue probar las superficies fabricadas. La primera superficie que probamos fue la superficie impresa con tecnología 3D. Los parámetros de diseño de mi pantalla nula son los siguientes. El diámetro del cilindro utilizado fue de 34.5 milímetros. El pinhole, la distancia del pinhole al CCD de 8 milímetros. Las dimensiones del CCD son de 6.1 por 4.6 milímetros. Como pueden ver, está muy chiquito.
Sin embargo, el tamaño de píxel, lo que nos produce tener muy buenos resultados, es de 1.25 micras por 1.25 micras y tenemos una resolución de 4.912 por 3.684 píxeles. Con toda esa matemática que les mostré ahorita, calculamos nosotros la imagen que quiero observar en mi detector. Esta imagen que tengo yo aquí del lado izquierdo es la cuadrícula que yo quiero observar cuando tome la imagen de mi superficie que estoy analizando. Y esta imagen de la derecha es la pantalla nula que yo voy a imprimir para observar esta imagen. Este es mi arreglo experimental. Cuando yo imprima mi pantalla nula, la voy a recortar y la voy a enrollar de manera cilíndrica sobre mi superficie. Una vez hecho esto, el siguiente paso es capturar con mi detector la imagen reflejada por mi superficie. Y estos son los resultados que obtuvimos. Aquí tenemos en la parte superior las imágenes experimentales y en la parte inferior las imágenes teóricas que nosotros calculamos. Nosotros queríamos ver esta imagen y esta fue la imagen que observamos. Podemos ver que son muy parecidas entre sí. Sin embargo, los puntos en esta imagen no son completamente circulares, como se observa aquí en la imagen teórica. Y además pareciera como que la imagen está desenfocada, pero no es así. Lo que sucede es que estas imágenes experimentales son de la superficie impresa con tecnología en 3D. Entonces nosotros culpamos a estos errores al postprocesado de la superficie, es decir, que no se pulió bien, que la pintura que nosotros colocamos para que reflejara tampoco se colocó de manera correcta, y es por eso que el patrón obtenido aquí no se ve tan nítido y con tanto contraste como debería de observarse aquí como comparado con la imagen teórica. Y esta otra es la misma superficie, solamente giramos el cilindro de la pantalla para ver qué era lo que sucedía y comprobar que ese giro también se reproducía en la imagen experimental. Entonces, al ver estos resultados, que son muy buenos, fue que se decidió mandarlas a hacer en la máquina de control numérico para obtener todavía mejores resultados y poder medir estas superficies. Para la superficie, estos son los resultados para las superficies ya fabricadas con la máquina de control numérico. Tenemos aquí los coeficientes que utilizamos para su diseño. El diámetro de 50 milímetros, los coeficientes Z5 y Z7. Y tenemos aquí la imagen en CAD y la imagen ya de la muestra fabricada con la máquina de control numérico. Y pues se nota mucho la diferencia, ¿no? O sea, la superficie refleja totalmente, el acabado es sumamente suave y pues obtuvimos imágenes muy bonitas. Miren, se las voy a mostrar. Para esta superficie calculamos estas pantallas nulas. Esta de arriba es con la que vamos a medir. Nuestro programa o nuestro algoritmo calcula los centros de estas manchitas y ya las compara con, de la imagen obtenida. Calcula los centros y hace la comparación de esas posiciones. Y esta otra imagen, ahorita se las voy a mostrar, esta fue únicamente una evaluación cualitativa para ver si podíamos obtener la imagen que nosotros queríamos observar en el detector. Y este fue el resultado obtenido. Las imágenes de abajo son las imágenes teóricas calculadas y las imágenes de arriba son las imágenes experimentales. Podemos observar que la imagen es completamente nítida. Ahora sí, los spots o los puntos son completamente circulares y
prácticamente son las mismas imágenes. Es una cuadrícula perfecta, igual que la imagen teórica. Y esta de aquí es también una imagen que nosotros queríamos evaluar de manera cualitativa, a ver si podíamos observar en la imagen experimental esta imagen. Les repito, nosotros utilizamos un algoritmo que calcula primero los centroides de estas manchitas y después calcula la diferencia entre la teórica y la experimental. Sin embargo, si se tuviera un algoritmo, por ejemplo, de correlación, podríamos comparar fácilmente estas dos imágenes para ver el parecido que existe entre ellas. Ese podría ser trabajo futuro. Y aquí tenemos ya la comparación cualitativa. Tenemos aquí los coeficientes que utilizamos, Z5 y Z7, y aquí están los coeficientes obtenidos con nuestro algoritmo. Podemos ver que son muy parecidos, o la diferencia que existe entre ellos es prácticamente muy pequeñita, tanto para Z5 como para Z7. Y los demás, pues si se fijan, el orden de magnitud es a la menos 5, a la menos 10 y a la menos 10. Son prácticamente cero. Los coeficientes que recuperamos son los que queríamos, que son Z5 y Z7. Nuestro algoritmo lo que hace es toma la imagen experimental y propone una solución a esta imagen. Y lo que va haciendo después es variando la superficie hasta lograr recuperar la imagen experimental que estamos midiendo. Es un algoritmo probabilista y funciona de manera aleatoria. Eso podríamos verlo con mucho gusto en otro seminario. Pero básicamente y a grandes rasgos es cómo funciona. Es un método que varía de manera aleatoria los coeficientes hasta lograr empatar con la imagen experimental recuperada. Además de los coeficientes del diseño, también recupera los descentramientos de la superficie. Tenemos aquí los descentramientos en el eje X, Y y Z, y también recupera los descentramientos del cilindro. ¿Qué quiere decir esto? Si mi sistema no está completamente alineado, voy a tener descentramientos en cada eje, en X, en Y y en Z. Y esos descentramientos también los podemos recuperar con nuestro algoritmo. Es decir, que el método también puede funcionar como un sistema de alineación. En esta imagen muestro lo que son los mapas de contorno de la superficie teórica y la superficie calculada. Podemos observar que son completamente parecidos. Esta es la teórica, esta es la experimental, y aquí tenemos la diferencia entre estas dos imágenes. Podemos observar que la mayor diferencia existe en las orillas, que es el color azul, y en el centro son prácticamente parecidas las dos superficies. Muy bien. Para la segunda superficie que fabricamos en la máquina de control numérico, esta es el CAD, esta es la muestra que se obtuvo y estos son los coeficientes de diseño. Estas son las pantallas nulas calculadas para esta superficie, una pantalla de puntos y una pantalla para observar una imagen predeterminada. Estos son los resultados obtenidos. Vemos que la imagen de puntos en la parte experimental es prácticamente la misma que la teórica, al igual que la imagen esta que tenemos aquí es prácticamente la misma en la parte experimental. Para esta superficie los resultados obtenidos son los siguientes. Los valores de los coeficientes que queríamos obtener son Z5, Z8 y vemos que se recuperan de muy buena manera. Z5 es 2.42 por 10 a la menos 2 y el recuperado por nuestro algoritmo
2.399 por 10 a la menos 2. Z8, 1.7514 por 10 a la menos 4. Y con nuestro algoritmo recuperamos un coeficiente de 1.83 por 10 a la menos 4. Aquí están los otros coeficientes que necesitábamos, que son Z9, Z10, Z11, Z13 y Z14. Ustedes pueden observar, haciendo la comparación, que son prácticamente los mismos valores. Es decir, nuestro algoritmo para recuperar los coeficientes de la superficie bajo prueba funciona de manera correcta. Además, los coeficientes de descentramiento, para ver qué tanto estaban descentradas nuestra superficie y nuestro cilindro durante el arreglo experimental, también se recuperaron. Aquí tenemos los coeficientes de la superficie, X, Y, Z, y los coeficientes de el cilindro. Haciendo la comparación de manera gráfica de esta última superficie, tenemos los mapas de contorno de la superficie teórica en esta imagen de la izquierda. En la imagen del centro es el mapa de contorno de la superficie que recuperamos con nuestro algoritmo, y la imagen de la derecha es la diferencia entre estas dos imágenes. Podemos observar también que la diferencia es mínima, siendo la mayor diferencia en los extremos, que es la parte azul. Muy bien, eso es con respecto a lo que hemos hecho en la parte científica de nuestro trabajo. Pero vimos también que este método que nosotros aplicamos puede ser utilizado para generar arte. El tipo de arte que podemos hacer es el arte que se conoce como arte anamórfico. Este arte es conocido en la Real Academia Española como una pintura o un dibujo que en una perspectiva se ve de una manera y en otra perspectiva se ve totalmente diferente. Aquí tenemos una imagen de este autor, John T. Ortiz, el cual se dedica a la creación de este tipo de arte. Podemos ver que en esta imagen, a simple vista, aparecen unas montañas con unos escaladores o alpinistas que están por aquí. Pero si nosotros ponemos una imagen reflejante, una superficie reflejante de esta manera, podemos observar que la imagen que se observa aquí es el retrato de una persona. Es completamente diferente a la perspectiva que nosotros tenemos de esta imagen. Y nosotros vimos la similitud que había entre este tipo de arte y nuestro método. Aquí pongo la referencia si quieren encontrar más arte de este autor. Aquí pueden encontrar más obra de él. Entonces, viendo la similitud que había entre el método que nosotros propusimos y este tipo de arte, estamos trabajando ahorita en esa parte. Tenemos aquí una imagen que nosotros queremos observar en el detector. Entonces, es la imagen que queremos observar. Calculamos con nuestro método la pantalla nula. Recordemos que la pantalla nula es la que vamos a imprimir y a enrollar para colocar alrededor de nuestra superficie. Y este es nuestro arreglo experimental. Una vez que imprimimos nuestra pantalla nula, la enrollamos y la colocamos sobre nuestra superficie. Y vamos a capturar la imagen con el detector que tenemos aquí arriba. Y este fue el resultado que obtuvimos. Podemos observar que las imágenes son completamente idénticas. La diferencia que existe es en contraste, pero esto es por el papel en que imprimimos la pantalla nula. Si nosotros hubiéramos utilizado papel fotográfico, la calidad que hubiéramos obtenido aquí hubiera sido prácticamente la misma que esta fotografía. Entonces, ahorita todavía estamos trabajando en esta parte, estamos ahí tratando de incursionar en el arte anamórfico.
ahí puse los agradecimientos. Bueno, voy a pasar primero las conclusiones y ahorita los agradecimientos. Las conclusiones de ese trabajo, pues es que se demostró cuantitativamente y cualitativamente que podemos calcular la pantalla nula para cualquier tipo de superficie que se desee probar y cualquier imagen que queramos observar en nuestro detector. Esto sin importar la superficie bajo prueba, porque podemos representar esta superficie a través de un polinomio. Y este polinomio puede ser tan complejo como nosotros queramos. El método que proponemos para el cálculo de estas pantallas nulas y la imagen a observar en el detector es un método exacto, no contiene ninguna aproximación. Es un método elegante y novedoso para diseñar cualquier pantalla nula o cualquier imagen que se desee observar en el detector, sin importar si esta superficie es cóncava o convexa. Y además de que nuestro método se puede utilizar cuando los métodos tradicionales pues no funcionan. Además, una ventaja que encontramos es que nuestro método es bastante sensible a las alineaciones del arreglo experimental, pero con nuestro algoritmo podemos encontrar los descentramientos que hay en nuestro arreglo experimental. Entonces, el método puede ser utilizado como un sistema de alineación. Y pues aquí lo puse otra vez, pero ya lo había mencionado. Podemos utilizar cualquier polinomio para describir a la superficie bajo prueba. Entonces, esta puede ser tan compleja como nosotros queramos. Los agradecimientos, pues primero que nada al capítulo estudiantil de robótica y automatización en la Universidad de Monterrey, el EEE RAS de la UDEM, en especial a su vicepresidenta Fátima Alejandra Gauna Acevedo por la invitación a este seminario. También agradecemos el apoyo financiero para este proyecto de la DEGAPA UNAM a través de los proyectos PAPIT número TA 100319 y IT 100321. Y finalmente al Laboratorio de Instrumentación y Metrología Óptica de Punta UNAM por las facilidades otorgadas para la realización de este proyecto. Aquí están algunas referencias de las imágenes que les mostré. Y aquí está mi contacto. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, con mucho gusto lo puedo contestar. Miss, yo tengo una pregunta. ¿Podría regresar tantito a las referencias, por favor? Gracias. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? En caso de que por ahí se acuerden más adelante, pues aquí está mi contacto. Mi correo electrónico es brenda.villalobos@udem.edu. Cuando ya regresemos al campus, me pueden encontrar en la oficina 6312. Mi extensión es la 4312. Y pues aquí están algunas otras páginas donde pueden encontrar parte del trabajo que hemos hecho. Y pues si no hay más dudas o preguntas, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Brenda, por la excelente presentación. A nombre de IEEE Sección Monterrey, agradecemos tu participación en el evento. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias. Y bueno, pues con esto concluimos el evento del Día Nacional de la Mujer. Muchas gracias a todos los asistentes por habernos acompañado. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.